continuar nosotros hablando de las patologías quirúrgicas neonatales y dentro de ellas tenemos las malformaciones anorrectales. Antiguamente hablábamos nosotros de ano imperforado. Sin embargo, el término de ano imperforado como que se está usando un poco menos y ya nosotros hablamos de lo que son las malformaciones anorrectales. Si nosotros queremos definir las malformaciones anorrectales, nosotros vamos a encontrar que las malformaciones anorrectales constituyen un grupo de anomalías congénitas. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente vamos a hablar de ano imperforado, sino también vamos a hablar de otras patologías concomitantemente que se van a referir desde el ano hasta el recto y que no se están desarrollando embriológicamente de manera correcta. Entonces va a haber las fístulas, ¿no es cierto? Entonces, como resultado de este desarrollo que no es normal, que no es lo esperado, como consecuencia de ello vamos a tener la ausencia de una apertura o de una abertura anal normal. Eso vendría a ser lo que nosotros denominamos ano imperforado. Y el momento de realizar el examen físico en la sala de parto es lo primero que ustedes están aprendiendo a ver, la permeabilidad anal, ¿no? O también podemos encontrar una comunicación anormal, es decir, una fístula entre el recto y otra estructura, que dependiendo de dónde va a desembocar el recto, si es la uretra, si es la vejiga o la vagina, vamos a tener diferentes tipos de fístula. Entonces, recordando un poquito lo que es la embriología, solamente para que ustedes recuerden, tenemos nosotros la estructura que es el tabique urorectal. ¿Qué pasa con el tabique urorectal? En la semana cuarta a la séptima semana del desarrollo embrionario, este tabique que va a descender caudalmente hacia la membrana cloacal. Este proceso divide la cloaca primitiva en un seno urogenital anterior y un ano rectal posterior. O sea, eso es el desarrollo embriológico normal. Ahora, ¿qué pasa cuando ese desarrollo embriológico no es normal? Cuando hay un fallo en esta separación que nosotros estamos hablando. Entonces, cuando hay esa detención, ese fallo, pues obviamente vamos a tener nosotros ya como consecuencia la persistencia de fístulas y un periné mal estructurado. O sea, vamos a tener una alteración en lo que es el desarrollo embriológico como consecuencia, vamos a decir así, las malformaciones anorrectales. ¿Qué podemos decir de los datos epidemiológicos? Tenemos nosotros la incidencia global de las malformaciones anorrectales, 1 por 5.000 nacidos vivos. Existe, de acuerdo a las estadísticas, que predomina en el sexo masculino aproximadamente el 55 al 60%. Los defectos que no tienen fístula, es decir, que estamos hablando de aquellos anos imperforados, el porcentaje es menor y va desde un 10 a un 11%. Mientras que las fistulizadas, las urinarias, las vestibulares son más constantes que las malformaciones con ano imperforado. Entonces, para clasificarlo, se utiliza la clasificación de Crichton-Beck, donde ya nosotros hablamos de la fístula perineal, que antiguamente se clasificaba como malformaciones anorrectales bajas y altas. Sin embargo, esta clasificación de cierta manera se ha dejado de utilizar y lo utilizamos esto donde ya directamente hablamos dónde va a desembocar el recto para determinar qué tipo de fístula es. Si estamos hablando de una fístula perineal, estamos hablando que el recto va a desembocar cerca del sitio normal del ano, cerquita. Entonces, esta de acá tenemos la fístula perineal, que es la más frecuente, y el pronóstico es bueno. Entonces ya es una malformación anorrectal fistulizada. Luego tenemos la fístula recto-uretral. Y como tal, como su nombre dice, recto-uretral. ¿Qué significa? Que el recto va a desembocar en la uretra vulvar o en la uretra prostática, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una fístula recto-vulvar y una fístula recto-prostática. Esta vendría a ser exclusivamente del varón, porque la mujer no tiene próstata, exacto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué tipo de fístula en las mujeres? Que son exclusivamente de las niñas. La cloaca persistente. Entonces, aquí en esta cloaca persistente tenemos que el recto, la vagina y la uretra van a desembocar en un canal común. Esta es la forma más compleja, la que tiene pronóstico más reservado, tendríamos a decir así.
Ahora, la fístula vestibular es la más frecuente en las niñas y es cuando el recto va a desembocar en el vestíbulo vaginal. La recto vesical, el recto desemboca en vejiga, es la forma alta compleja y obviamente la más compleja que tenemos. Y finalmente tenemos el ano imperforado, sin fístula. Entonces, ¿cuál es la característica del ano imperforado sin fístula? Que no existe el orificio anal. Entonces, cuando nosotros hacemos la inspección, cuando nosotros buscamos si hay o no hay permeabilidad anal, vamos a ver la ausencia del orificio anal. El recto va a terminar entonces en el fondo del saco del ciego, no hay comunicación con piel uretrana y vagina, o sea que no hay fístula, es ano imperforar completo. Y el mayor riesgo tiene de realizar una obstrucción intestinal ahora. Esta clasificación de Christenberg es una clasificación internacional, está estandarizada y como les he dicho yo, desde el 2005 es la que se utiliza y sustituye a la que anteriormente o antes del 2005 hablábamos de altas y bajas. Y se basa rigurosamente en la presencia y los tipos de fístulas que ya hemos dicho. De una manera práctica, para que ustedes tomen en cuenta, siempre les trato de hacer un resumen para que ustedes sepan cómo diferenciar lo uno del otro. Entonces, aquí tenemos los tipos de malformaciones anorrectales, todas las fistulizadas y el ano imperforado sin fístula, y aquí lo primero que para determinar es hay o no hay fístula, ¿no es cierto? Entonces, en el ano imperforado no hay fístula, en la fístula perineal sí, en las otras sí, ¿no es cierto? Y luego, ¿en qué sexo es más frecuente? ¿Cuáles son del varón y cuáles son de las mujeres exclusivamente? Ahora, ¿cómo vamos a atender? ¿En qué momento nosotros vamos a sospechar o a diagnosticar? En la sala de parto, lo están haciendo en su práctica. Entonces, nuestro primer examen postnatal, postnacimiento, es en la sala de parto. Obviamente que ya hemos hablado anteriormente que la gran mayoría de las malformaciones, prácticamente no solamente del ano rectal, sino de todas las patologías quirúrgicas congénitas neonatales, deberíamos tener un antecedente y por lo tanto deberían haber sido diagnosticados antes del nacimiento, en la etapa prenatal. Sin embargo, en estas malformaciones anorrectales, si bien se puede hacer, pero el diagnóstico es más difícil. Entonces, nosotros, ¿cómo observamos la clínica? ¿En qué momento sospechamos? ¿No es cierto? Entonces, en la sala de parto. ¿Cuándo? Cuando al examen físico de los genitales, lo que vamos a observar es la ausencia de orificio anal. Es de infección perineal, es de manera obligatoria. Si no lo realizamos, quiere decir que estamos nosotros haciendo un acto de negligencia, porque no le estamos dando a ese recién nacido un tratamiento, un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz. ¿Y qué puede suceder? Sí, sucede. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que quedar aquí bien claro, que esta malformación nos obliga a que nosotros realizamos un examen físico minucioso y somero. Ahora, ¿qué vamos a tener o qué síntomas o signos vamos a tener después del nacimiento? Distensión abdominal progresiva. ¿Por qué? Porque va acumulando aire, no hay por dónde sale, y también meconio, ausencia de eliminación de meconio. Es bueno hablar de la ausencia de eliminación de meconio, que nosotros tenemos que preguntarle a la madre si el niño eliminó o no eliminó meconio, ¿no es cierto? Entonces, sospechamos cuando no hay la eliminación de meconio en las primeras 24 horas. Y vómitos que inicialmente son alimentarios y posteriormente biliosos. Ahora, ¿cómo hacemos la infección perineal? ¿Qué tenemos que evaluar? La presencia del ano, la posición donde está, si hay fístula o no hay fístula, si hay presencia de meconio y obviamente el desarrollo también del glúteo. ¿Cuáles son los hallazgos sugestivos? Ya hemos dicho, ausencia de ano, que es un diagnóstico evidente. Si ya nosotros vemos que no hay orificio anal, ya es un diagnóstico totalmente, ya es de evidencia. No hay ano, es un ano incorporado, una malformación no rectal. Puede haber una membrana, puede estar la abertura cubierta por piel y puede haber la fístula, ¿no es cierto? Cuando lo tenemos fistulizado, pues hay la presencia de salida de meconio dependiendo por dónde está saliendo el meconio. Entonces,
Por ejemplo, si es un niño varón y hay meconio por uretra y orina, cuando ya nosotros hablamos, hacemos el interrogatorio, vamos a verlo a la madre y nos dice, me da la impresión que sale cajita por la uretra o por la orina, entonces ya esto nos está sugiriendo una fístula recto-uretral. En una niña, ¿qué dato nos puede sugerir que hay una fístula recto-vesticular? Cuando hay meconio por el vestíbulo vaginal, ¿no es cierto? Entonces ya estamos viendo que hay una fístula donde hay un desvío y hay una salida de meconio por un conducto que no es normal. Es bueno resaltar, como lo hemos venido también hablando, que todas estas patologías quirúrgicas neonatales congénitas siempre van asociadas en su gran mayoría por otras malformaciones. Lo hemos hablado anteriormente y en esas otras malformaciones pues tenemos lo que es la asociación de defectos múltiples en lo que es el síndrome o la asociación de Bacterel, ¿no es cierto? Entonces solamente recordarles que el Bacterel significa que podemos encontrar anomalías en vértebras, anomalías anales, que es lo que estamos hablando, anomalías cardíacas, traqueosofágicas, renales y extremidades. ¿Eso a qué conlleva? A que ante un diagnóstico o una hipótesis diagnóstico o una sospecha de cualquier malformación de patología quirúrgica, nos obliga a que realicemos otros exámenes complementarios para confirmar o descartar si está asociado o no a otra malformación. Entonces no nos olvidemos, cualquier patología quirúrgica congénita neonatal se tiene que hacer todo lo que es la evaluación del Bacterel y hacer todos los estudios necesarios. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? Decíamos nosotros que el diagnóstico casi siempre en todas las patologías prenatales debemos tener ya una sospecha o un diagnóstico probable o posible antes del nacimiento, lo que viene a ser el diagnóstico prenatal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una ecografía fetal, ¿no es cierto? Entonces, ahora, en esta ecografía fetal, ¿nos va a dar un diagnóstico que tenga alta sensibilidad y especificidad? No. Lo que vamos a encontrar son signos indirectos. ¿Signos indirectos de qué? De que pueda tener otro tipo de malformación. Entonces, ahí vamos a encontrar polidranio, intestino dilatado, calcificaciones, hidronefrosis. Entonces, nosotros decimos que nos digan que directamente es una malformación anorrectal con fístula rectovesical, prácticamente, como dice aquí, sigue siendo difícil y complicado. Pero si ya tenemos nosotros una ecografía donde nos indica algunos signos indirectos, como estos de acá, que hay alteración de otros órganos, que hay malformación de otros órganos, pues obviamente nos vemos obligados a, después del nacimiento, comprobar o certificar o descartar esta malformación. Entonces, nosotros decimos, voy a pedir una ecografía. ¿En qué momento la pido la ecografía? ¿Cuándo me es útil para pedir una ecografía? Obviamente el momento clave para realizar una ecografía es la ecografía morfológica, que directamente ya todos los ginecólogos la realizan. ¿En qué momento? A las 18-22 semanas de gestación ya nosotros podemos realizar una ecografía morfológica y aquí vamos a encontrar estos signos que estamos hablando, los signos indirectos, ¿no es cierto? ¿Se puede realizar a las 11-13 semanas? Sí la hacen, pero debemos saber que es poco útil porque no nos va a dar ninguna característica donde nosotros sospechemos. Ahora, entre las 28 a 32 semanas ya podríamos confirmar esta sospecha porque el polidranio, la dilatación intestinal generalmente ya es más evidente en el tercer trimestre. Entonces, ¿cómo? Para que nosotros recordemos la ecografía morfológica para detectar estos signos indirectos es entre las 18 y 22 semanas que se debe realizar. Que eso también lo deben llevar seguramente en ginecología obstetricia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacemos nosotros después del nacimiento? Lo que vendría a ser el diagnóstico postnatal. Entonces ya hemos dicho que el diagnóstico prácticamente es después del nacimiento, que es eminentemente clínico e inmediato. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ese examen minucioso, ese examen exhaustivo de la región perianeal, ¿no es cierto? Entonces hay que evaluar, hay que ver la presencia o la ausencia del orificio anal anatómico, hay que ver si hay salida
de deposiciones o meconio, si hay salidas por perineo, por escroto, por vías urinarias, y obviamente hay que ver el estado plano de la fosita anal que sugiere deficiencia de esfínteres. Entonces, dos cosas importantes. Vemos la permeabilidad anal, ausencia, si hay o no hay, ¿no es cierto? Y luego vemos si hay meconio por otros lugares que puedan salir, ¿no es cierto? Ahora, una vez que nosotros sospechamos, ¿qué estudio podemos realizar? ¿Qué estudios se realizan? El invertograma, la radiografía invertida de One State, que normalmente se lo habla como invertograma, esto era lo que históricamente se utilizaba. Se sigue utilizando aquí el invertograma. Actualmente no es muy recomendado, vamos a decir. Hay otro estudio que después lo vamos a ver. ¿Y qué es lo que con esto hacíamos? Era medir la distancia del saco rectal y del perineo. ¿Cuál es el método actual de lesión en la actualidad? La radiografía de lateral prona, o sea, lo ponen el paciente en decúbito prono, lateralizado y sacan, que se llama la crosta lateral, ¿no? Entonces, ese es el método actualmente recomendado. Esto se debe realizar después de las 18-24 horas de vida y eso nos va a permitir estimar una distancia rectoperinal que tiene un poquito más de sensibilidad y especificidad que esta radiografía invertida. Hay la ecografía perineal, que es útil para evaluar la relación entre el recto y el complejo pélvico. Y el estándar de oro, resonancia magnética pélvica. Entonces, estamos hablando de que hay estudios antes, hay estudios que están indicados ahora, y obviamente tenemos el estándar de oro, el gol estándar de oro, ¿no es cierto? Que es la resonancia magnética, que ya es para evaluar la calidad del complejo del esfínter y la ubicación del recto. Entonces, para que vean ustedes cómo la medicina va avanzando, cómo la medicina va cambiando y cómo pues obviamente aparecen otros estudios que nos puedan dar una alta sensibilidad y una alta especificidad para que nosotros podamos diagnosticar de manera oportuna. Y aquí ya más o menos les traigo lo que hablábamos antes de lesiones bajas y lesiones altas. Entonces, ¿a qué se refería cuando decíamos lesiones bajas? Cuando el recto está cercano al perineo. Entonces, nuestro punto principal es el perineo. Y ahí vemos la distancia del recto hacia el perineo. Entonces, cuando estaba cerca, decíamos una lesión baja, ¿no? ¿En qué caso, por ejemplo? En la fístula perineal. La característica de estas lesiones bajas es que el pronóstico es más funcional, es mejor y es de menor complejidad. Ahora, ¿cuáles son las altas? Cuando el recto está alejado del perineo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la rectovesical. Entonces esta alta, lo que necesitaban es primero hacer una colostomía inicial y posteriormente ya hacer la cirugía en definitiva. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en sí? ¿Cuál es el objetivo de nuestro tratamiento? ¿Qué es lo que queremos nosotros resolver en el caso de estas malformaciones anorrectales? Primero, crear un ano funcional. No lo tiene, no funciona, ¿no es cierto? Entonces, eso es nuestro primer objetivo, tener un ano funcional. Preservar la continencia, evitar la infección y proteger las vías urinarias. Entonces, que esto ya es en la parte quirúrgica, que seguramente ya cuando llevan ustedes cirugía o ya han llevado, pues entran más a detalle. Aquí solamente les hablo qué es lo que se hace de manera general. Entonces, en las lesiones bajas se hace una anoplastía primaria y no hay necesidad de colostomía. No hacen esa derivación, no hacen esa colostomía. En las lesiones altas se lo maneja en 3 tiempos. El primer tiempo ya hacen una derivación, hacen una colostomía. En un segundo tiempo hacen la corrección definitiva y la técnica es esta técnica que baja los cirujanos y dice vamos a utilizar la técnica de Peña, más que Alberto Peña es la técnica de Peña. Esto es la anorectoplastía sagital posterior, la PSAP, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? En identificar el esfínter, movilizar el recto, cerrar la fístula y descender el recto ya al centro muscular. Y el tercer tiempo, cierre de colostomía. Entonces, primer tiempo, colostomía. Segundo tiempo, y el acto quirúrgico en sí, técnica de Peña. Tercer tiempo, cierre de colostomía, para resumirlo, ¿no es cierto? Ahora, hemos hecho ya el tratamiento. Ahora, ¿qué hacemos después? Hacemos durante el nacimiento, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho.
hacemos ya el tratamiento quirúrgico que hacemos después del manejo postoperatorio. Después del manejo operatorio es muy importante que se maneja con equipo. Ya les he explicado que no simplemente un paciente quirúrgico va a depender de qué tan exitosa ha sido la cirugía, sino es el trabajo de equipo y el seguimiento tanto de la parte neonatal como de la parte de los cirujanos. Entonces, en el manejo postoperatorio hacen las dilataciones anales progresivas para que con la finalidad y el objetivo de prevenir la estenosis. Y en el futuro ya se hace programas de entrenamiento intestinal, enemas, dieta, para lograr el control de esfínteres. Entonces aquí ya tenemos un resumen en la estrategia quirúrgica y pronóstico de todos los defectos que hemos visto, el abordaje que se debe hacer, repitiendo más o menos como haciendo un resumen en qué momento hacemos colostomía, ya hemos dicho en las altas, las bajas no necesitan, ¿no es cierto?, colostomía, la cirugía definitiva y el pronóstico. Si ustedes se fijan prácticamente en una fístula perineal, el pronóstico es excelente. Una fístula retrovestibular es bueno, de 70-80% sobre el líder, el moderado, y en esta rectovesical o la cloaca, hemos dicho que es la más grave, que el pronóstico es reservado y 30-40% tiene ya de que lleguemos a un buen término. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones a las que nosotros debemos tener cuidado para prevenir? Lo primero es la infección. Entonces, esa infección, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que hacer un monitoreo tanto clínico y además tener bien en cuenta lo que son las normas de bioseguridad, evitar que ese paciente se nos infecte, que haya dehiscencia de sutura, estenosis anal, prolapso rectal. ¿Cuáles son las tardías? El estreñimiento, que es una de las complicaciones más frecuentes. En eso a veces hasta ingresa dentro de lo que es el equipo la parte nutricional, para que le demos obviamente una dieta ya adecuada para el niño. La incontinencia fecal, más frecuente menciones altos, y los trastos urinarios que pueden existir. Y aquí ya tenemos el cuadrito, ya el algoritmo de cómo hacemos. Entonces, nace un niño, tenemos que verificar si hay o no hay el ano, si el ano está presente o no está presente. Si no está presente, tenemos que hacer la infección perianeal. Y en esta infección perineal no hay ano, tenemos que ver si hay fístula. Si hay fístula o no hay fístula. Entonces, si no hay fístula, valorar, si hay, fístula, valorar el tipo de fístula y la cirugía pediátrica, o sea, trabajo de equipo, neonatólogo y cirujano. Si no hay fístula, ya hemos dicho, se hace la radiografía de prona lateral a las 18-24 horas y determinar si esa lesión es cerca del periné o lejos del periné, ¿no? Buscar anomalías asociadas, eso significa que para buscar anomalías asociadas a lo que es el bacterial, tengo que hacer una serie de estudios que va desde la ecografía renal, ecocardiograma y después ya el plan quirúrgico. Entonces, con esto es un repaso de todo lo que es la patología quirúrgica neonatal, ya congénitas. Ahora vamos a entrar, no es complicado, ustedes han visto que lo primero que tenemos que hacer si no tenemos el antecedente es realizar un buen examen físico en la sala de parto. Entonces, el actuar del médico general, el actuar del médico especialista, pues va siempre por la atención del recién nacido en la sala de parto. Y les diré que es muy frecuente que les den de alta, lo he visto y nos han referido pacientes a los 3 días de vida que recién han hecho el diagnóstico de una malformación anorrectal, porque no la han diagnosticado de manera oportuna, no han hecho ese examen obligatorio que estamos hablando, lo han mandado a casa y al tercer día ya han vuelto con signos y sintomatología, con vómito, con distensión abdominal. Entonces debemos tomar en cuenta, y eso es lo más simple, infección y luego ya sospechar y hacer ya lo que es el algoritmo de decisión. Y ahora vamos a entrar a otra patología neonatal, que esta es la última, la enterocolitis necrotizante, que esta no es una patología quirúrgica neonatal congénita, es adquirida, ¿ya? Pero es una de las que se considera en sí como si fuera una emergencia neonatal. Y acuérdense de lo que hemos hablado de emergencia, ¿no es cierto? Y lo que es urgencia. Entonces, primero vamos a empezar hablando de qué es una enterocolitis necrotizante.
Cuando hablamos de una enterocolitis necrotizante y hablamos del término de enterocolitis, ¿qué se denomina cuando termina en itis? ¿Qué es? Inflamación. Es una inflamación. ¿Y entero? Intestino, ¿no es cierto? Entonces, simple, es un proceso inflamatorio, una enfermedad inflamatoria donde afecta el intestino prácticamente. Ahora, afecta principalmente a los recién nacidos pretérminos. Entre más pretérminos, tienen más posibilidades de hacer una enterocolitis necrotizante, en un 90%, pero obviamente también puede afectar a recién nacidos a términos que tengan algún factor de riesgo, por ejemplo, una hipoxia, ¿no es cierto?, donde tampoco ha llegado el oxígeno a los intestinos y puede darnos una enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces, ¿esto a qué puede llevarnos? Esta enterocolitis necrotizante, esta inflamación intestinal, primero a una necrosis de la mucosa intestinal, luego de la pared intestinal, puede llegar a perforarse, una peritonitis, la sepsis y la hemorragia. Entonces, estamos hablando de que la evolución puede ser grave. Entonces, esto se necesita diagnosticar de manera oportuna para que ese paciente tenga las posibilidades de sobrevivir y va a depender en qué momento nosotros la diagnosticamos, ¿ya? Ahora, estamos diciendo que es la inflamación del intestino. ¿Cuáles son las partes más afectadas? El ilio terminal, el ciego y el colon ascendente. ¿Por qué? Porque estas áreas tienen mayor actividad bacteriana, tienen una perfusión vulnerable y hay inmadurez inmunológica significativa. ¿Por qué decimos nosotros que es más frecuente en el recién nacido prematuro? Porque no tiene defensa, su intestino todavía no ha llegado a crecer normalmente, ¿no es cierto? Entonces decimos, la incidencia global es 1 al 7% de los recién nacidos adquiridos o ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Estamos hablando, y nuevamente lo repito, que no es congénita, es adquirida en el prematuro. Ese prematuro significa que va a estar ingresado a una sala de terapia intensiva y obviamente ahí va a estar sometido a diferentes factores de riesgo como el uso de antibiótico prolongado, el tipo de internación prolongada, ¿no es cierto?, que eso lo va a llevar a que tenga más probabilidades de infectarse. Entonces, en prematuros de menos de 32 semanas y menos de 1500 son los que son afectados principalmente. La mortalidad, fíjense, es el 20 a 30% en general. Y hasta el 50% cuando existe perforación intestinal, cuando ya hay una peritonitis y constituye una de las principales causas de cirugía neonatal. Entonces, ¿qué entendemos como fisiopatología? Vamos a decir así, que es el resultado de la interacción de 4 factores. Estos 4 factores los debemos tener en cuenta. Inmadurez intestinal, ya lo hemos dicho. El prematuro estamos hablando prácticamente de un recién nacido prematuro. El intestino no está maduro, hay una inmadurez. Alimentación enteral, colonización bacteriana anormal y respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, si nosotros decimos y hablamos de intestino maduro, estamos hablando obviamente del intestino del prematuro, ¿no es cierto?, que no ha llegado a su desarrollo completo. Entonces, ¿qué tenemos en el prematuro? La barrera mucosa deficiente, hay menor producción de moco, la inmunidad intestinal deficiente y especialmente hay menor cantidad de IgA secretor. Las uniones intercelulares están inmaduras y consecuentemente va a haber mayor permeabilidad intestinal. ¿Y eso qué nos va a permitir si hay mayor permeabilidad intestinal? La colonización bacteriana anormal. Entonces, ¿qué pasa después del nacimiento? El intestino normalmente se coloniza por bacterias. Dios nos dice que son las bacterias buenas, que son las bacterias beneficiosas, ¿no es cierto? Pero cuando el recién nacido está hospitalizado, el recién nacido pretérmino, hay uso de antibióticos, hay internación prolongada, de repente está alimentado con una alimentación que no es la leche materna, que es una leche artificial. Entonces, todo eso va a favorecer a una microbiota anormal, que la microbiota anormal se llama disbiosis. Y eso va a favorecer ya la inflamación intestinal. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes que más van a predominar para tener esa microbiota normal? Los gérmenes que tenemos en esas unidades de cuidados intensivos, como el Enterobacter, la Klebsiella, la E. coli, el Clostridium, o sea que son los gérmenes más frecuentes. Y aquí tenemos ya uno de los factores más importantes que nos va a llevar a lo que es la enterocolitis.
que es la activación exagerada del receptor TLR4, es receptor, ¿no es cierto? Entonces, este receptor normalmente se encuentra aumentado en el intestino inmaduro, está aumentado, pero sin embargo, las bacterias gram negativas van a ir a activar este receptor y al activar el receptor, entonces la activación, en otras palabras, de este receptor TL4 va a desencadenar lo que decimos la tormenta inflamatoria. ¿Qué significa la tormenta inflamatoria? Que se van a liberar lo que es el factor tumoral alfa, de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8 y los radicales libres. Al activarse eso, todo el proceso inflamatorio, que es lo que tenemos, va a haber una lesión de la mucosa, la barrera intestinal se va a romper y ahí se va a producir ya las lesiones. Vamos a tener ulceraciones, edema, necrosis y va a haber la perforación de las bacterias, ¿no es cierto? Entonces, al haber la perforación ya va a producir el gas intramural. Esto acá es bien importante porque está produciendo el gas intramural, que quiere decir que las bacterias, sabemos nosotros, que generan hidrógeno, nitrógeno y el gas se va a ir a acumular en la pared intestinal. Entonces, eso que nos va a llevar a tener la neumatosis intestinal. Esta neumatosis intestinal se lo considera como el signo patognomónico de enterocolitis necrotizante, que generalmente son preguntas. ¿Ya? Ahora, ya hay la neumatosis intestinal, vamos a llevar a una necrosis transmural, la lesión va a progresar, va a haber isquemia, va a haber necrosis completa y luego va a venir la perforación. Entonces aquí estamos hablando de una neumatosis intestinal y que estamos certificando y evidenciando a través de la radiografía que les he pedido que atendamos, que escuchemos. Aquí su compañero de buena voluntad está grabando y ustedes lo van a ver. Así que le he pedido por favor a usted joven que venga. Estábamos hablando que se produce ya la perforación intestinal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Neumoperitoneo, peritonitis, sepsis grave, shock y muerte. Y aquí ya tenemos todo lo que es la fisiopatología de manera resumida de cómo vamos a llegar a lo que nosotros decimos la sepsis y el shock, ¿no es cierto? Prematuridad, que es la base, pero ya les he dicho, el 90% del factor de riesgo es un prematuro. O sea que prácticamente la enterocolitis necrotizante, tenemos que repetirlo, no es exclusiva del prematuro. El 90% pueden, pero también pueden tener los recién nacidos a términos que tengan factores de riesgo, ¿no? A eso le sumamos la inmadurez intestinal, que tiene prematuro, alimentación enteral, la disbiosis bacteriana, todo ya lo que hemos hablado. Ahora, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes? Generalmente son bacterianos, ya lo hemos hablado también. ¿De cuáles son? Sí, a veces pueden ser de causas virales o hongos, aunque es más difícil. Pero la gran mayoría es bacteriana y son los gérmenes que están circulando en la unidad de cuidado intensivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Maternos, neonatales y nutricionales. Aquí acuérdense que siempre hablemos de factores de riesgo en la patología de maternos y neonatales. Aquí aumentamos uno, nutrición, ¿no es cierto? La leche que no es la leche materna. Dentro de los maternos tenemos la corionitis, la preeclampsia, retención del crecimiento, consumo de cocaína y las neonatales, volvemos a repetir, principal factor de riesgo, prematuridad. Otro, como bajo peso al nacer, la asfixia, que era lo que les decía cuando un paciente tiene hipoxia, también va a haber falta de oxigenación a nivel intestinal, cardiopatía congénita y otras patologías más, igual a sepsis neonatal. Y las nutricionales es importante tomar en cuenta de que la alimentación con fórmula en un riesgo en paciente prematuro es un riesgo, ¿ya? Entonces, intentar que siempre la nutrición obviamente sea lactancia materna, ¿no? El incremento rápido de volumen y ausencia de leche materna. ¿Cuáles son? Así como tenemos factores predisponentes y también debemos hablar de la importancia de la leche materna. Y la leche materna la consideramos como un factor protector. La leche materna tiene IgA,
que es lo que tiene deficiencia el recién nacido, prematuro, lactoferrina, oligosacáridos, factores antiinflamatorios que reducen significativamente la enterocolitis necrotizante. Entonces, desde ya nosotros vamos a ir a pensar que nuestra primera opción, en el caso de que lo podamos alimentar, obviamente es la lactancia materna de manera exclusiva. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Vamos a tener signos digestivos y signos sistémicos. Signos digestivos son los mismos que en cualquier otra patología que compromete el aparato digestivo, como distensión abdominal, residuo gástrico es uno de los primeros signos que vemos, dolor abdominal. El dolor abdominal es muy difícil evaluar en el recién nacido. Después, cuando hablemos, les he traído algo de lo que es el manejo integral de las patologías quirúrgicas y ahí vamos a evaluar también que tenemos escala para valorar el dolor del recién nacido, porque el recién nacido no dice me duele, pero sí hace gestos que nosotros podemos ver y observar que el niño sí tiene dolor. Diarrea, vómitos, intolerancia y sangre en heces que pueden ser vistas a simple vista o al microscopio. Signos sistémicos: apnea, bradicardia, inestabilidad, hipotensión, letargo, acidosis, shock séptico y coagulación. Ahora, ¿cómo nosotros clasificamos la enterocolitis necrotizante? Este es común, utilizamos la clasificación de Bell modificada, es muy preguntada en los exámenes y ahí la clasificamos en 3 etapas o 3 estadios, la 1, la 2 y la 3. Y cada estadio la subclasificamos en A y B. Entonces tenemos 1A, 1B, 2A, 2B, 3A y 3B. Y luego tenemos los signos sistémicos, como ustedes todos los están viendo aquí, signos digestivos que hemos hablado, qué laboratorio podemos, la radiografía y prácticamente el tratamiento ya lo hemos incluido para que nosotros sepamos qué tenemos que hacer en cada uno de las etapas o de los estadios de la clasificación de Vela. Entonces, la 1A. La 1A es una sospecha, simplemente. Hipótesis diagnóstica es sospecha de NEC. Cuando ya nosotros hablamos de la 2A, ya hablamos de que ya es una NEC aquí confirmada. Y si es confirmada, ¿cuál es el signo que vamos a tener? La neumatosis intestinal. Entonces, fíjense, cuando ya nosotros vemos, ya lo hemos dicho, esto es un resumen y ya es la clasificación ya estratificada en esta clasificación de Bell, que es la de uso también internacional. Entonces, en la 2A ya nosotros estamos certificando y estamos diciendo que es una NEC. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a ver la neumatosis intestinal, ¿no es cierto? Ahora, en la 2B ya tenemos una confirmada, pero ya es moderada, y ahí vamos a tener el gas portal, y luego en la 3A lo que vamos a tener es ascitis, y en la 3B aquí ya hay neumoperitoneo. ¿Y el neumoperitoneo qué significa? Perforación, ¿no es cierto? Entonces ya significa que el tratamiento es quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces todos estos parámetros nosotros los tenemos que ver. Si quieren verlo así de manera uno por uno, en la sospecha tenemos signos sistémicos, puede haber apnea, bradicardia, letargia, alteración de la temperatura, y entre los signos digestivos tenemos sangre oculta en heces. La radiografía prácticamente es normal, todavía no vamos a ver nada. ¿Qué hacemos cuando nosotros sospechamos? Ese paciente se tiene que quedar con dieta cero. Tenemos que ponerle una sonda orogástrica. Tenemos que manejar lo que es el líquido por vía endovenosa. Y obviamente podemos utilizar de manera empírica antibióticos durante 3 días y hacer radiografía. Es importante aquí el seguimiento. Es importante hacer el monitoreo, porque sabemos que esto nos puede evolucionar hasta llegar a una 3B y cursar con una perforación o una peritonitis. Entonces, la radiografía, el monitoreo, esto se maneja en tercer nivel. Se debe hacer cada 8 horas, o a las 24 o a las 48 horas. O sea, debemos realizar un monitoreo radiográficamente para ver si va mejorando o va empeorando. Cuando ya tenemos la 1B, es todo lo anterior, y aquí ya tenemos, en vez de que la 1A es la diferencia de sangre portense, aquí que tenemos sangre visible, sangre macroscópica, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos hablando de sangre microscópica. La radiografía igual puede estar normal y el tratamiento es todavía el mismo. Diagnóstico, si le ponemos esa clínica, sospecha de NEC, ¿no es cierto? Ahora, cuando ya nosotros vemos
que el paciente en los signos digestivos ya hay irio, ya hay distensión abdominal, aparte seguimos ya con sangre en ese, sacamos una radiografía, ahí vamos a ver dilatación intestinal y vamos a encontrar ya la neumatosis intestinal. Entonces, esto de acá es lo que nos da el diagnóstico de que está confirmado. Entonces, hacemos el antibiótico y vamos a hacer obviamente ya la gasometría seriada para ver cómo está, para tratar de estabilizar, y seguimos con el monitoreo de las radiografías. Cuando tenemos las 2B, que ya estamos hablando de una NEC confirmada pero de grado moderado, y ahí tenemos alteraciones metabólicas. Podemos tener acidosis metabólica, podemos tener ya la trombocitopenia, ya hay hipersensibilidad, ya hay gas portal, ascitis, que puede estar presente o no, ¿ya? Entonces aquí lo que nosotros ya aquí debemos pensar, aquí ya hay alteración hemodinámica, ¿no es cierto? Entonces tenemos que valorar si vamos a utilizar inotrópico o no vamos a utilizar inotrópico. Y la radiografía que anteriormente hacíamos cada 8 horas, aquí la vamos a hacer ya control cada 4 horas para ver si va bien o si nos está perforando. En la 3A ya es una NEC avanzada, se la cataloga como una NEC grave. Entonces, obviamente que los signos sistémicos han empeorado, la evolución ha sido desfavorable, hay ausencia de la respiración, la presión arterial ha bajado, hay bradicardia, puede haber acidosis metabólica, puede haber coagulación intravascular. Entonces, ya aquí estamos hablando de una peritonitis con hay distensión y eritema. Entonces, lo principal en la radiografía es que vamos a ver así. Igual en el anterior, habrá que hacer paracentesis, hemoderivados, valorar los líquidos, si está en shock, sacarlo del shock. Y en la 3D, cuando ya nosotros vemos que ya hay neumoperitoneo, ya esto de acá es una emergencia, se tiene que hablar inmediatamente al cirujano y tiene que entrar de emergencia a cirugía, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ya una peritonitis donde vemos una distensión abdominal, una CD, prácticamente está una temporada. Ahora, ¿cómo hacemos entonces el diagnóstico? Primero, criterios de Bell. Lo tenemos que aprender los criterios de Bell, ¿no es cierto? Eso es lo que nos da el diagnóstico. Luego, evaluar los criterios de Bell, ahí ya tenemos lo que son los signos sistémicos, lo que son los signos digestivos y los exámenes complementarios en base a exámenes de imágenes, que es la radiografía, que es la que nos da el diagnóstico, ¿ya? Pero, sin embargo, también debemos realizar los otros laboratorios pesquisando otras anormalidades. Hemograma. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el hemograma? Si el hemograma vamos a evaluar los glóbulos blancos, si hay leucocitosis o si hay leucopenia, ¿no es cierto? Entonces, la leucocitosis, los valores normales generalmente son de 5.000 a 10.000, entonces si son por encima de 10.000, es una leucocitosis, o por debajo de 5.000 es una leucopenia. Pero también hay que evaluar los glóbulos blancos en relación a las horas de vida del niño, porque a veces también los primeros días de vida tienen mayor número de glóbulos rojos. Si hay trombocitopenia, esa es la fórmula ya de los leucocitos, cómo están, a predominio de los neutrófilos, a predominio de los segmentados, hay fórmulas inmaduras, sacarle una gasometría, ver la proteína C reactiva, y hemos dicho que la proteína C reactiva antes se pedía cualitativamente, en la actualidad es cuantificada, y si tenemos una proteína C reactiva elevada, significa que hay un proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, agudo, no que sea bacteriano, simplemente que hay un proceso inflamatorio. El lactato y la prueba del guayaco peróxido, que es para evaluar si hay sangre oculta en él. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía de abdomen, y aquí tenemos ya un neumo, ¿qué tenemos aquí? ¿Y qué es esto? Bien, pues ya les he dicho. Es un signo que ya confirma. Aquí lo tiene, neumatosis intestinal, gas dentro de la pared intestinal. Nada más que no se ve bien, ¿no? Aquí el gas dentro de la pared intestinal. Entonces, eso es lo que tienen que ir a buscar ustedes. Si hay gas dentro de la pared intestinal, eso es igual a una neumatosis intestinal, que es el signo. Resumiendo, neumoperitoneo, neumatosis intestinal, ¿cierto? Ahora, ¿cómo vamos a ver si hay perforación? ¿Hay aire? Subdiafragmático, ¿no es cierto?
Entonces, que más o menos es lo que ya les había explicado, que si tenemos un neumoperitoneo, eso viene a convertirse una de las emergencias quirúrgicas neonatales, de las pocas emergencias quirúrgicas neonatales de una patología en el recién nacido que no es congénita, es adquirida. Ya el diagnóstico, obviamente, ¿no? Pedir una ecografía, que es lo que vamos a evaluar: la perfusión, líquido libre, perforación temprana, necrosis intestinal. Tratamiento. Todos los tratamientos, mismo que el paciente sea quirúrgico, tiene un tratamiento de apoyo, tiene un tratamiento quirúrgico y tiene también un tratamiento clínico. Entonces, el tratamiento clínico, si lo tenemos todo, el intestino está lesionado, está inflamado, no podemos darle una alimentación, ¿no es cierto?, enteral. Así sea leche materna, pero ahora una otra leche, ¿no es cierto? Entonces, suspender la alimentación enteral. Tenemos que descomprimir el estómago, para eso vamos a ponerle una sonda orogástrica, utilizar los antibióticos de acuerdo, pues obviamente, y hemos hablado, ¿no es cierto?, a los gérmenes que nosotros estamos pensando, que puede ser generalmente ampicilina, gentamicina y metronidazol como primera línea, o de acuerdo a los protocolos locales. Soporte hemodinámico, en el caso de que haya alteración hemodinámica, manejo de lo que son los líquidos, de acuerdo a los requerimientos. Se tiene que hacer un balance estricto, balance diario, en cada turno, cada 6, cada 8 horas, y la nutrición parenteral total. Ya hemos hablado que la nutrición parenteral, pues obviamente necesita una ayuna central y va a depender de cuánto tiempo se va a quedar en ayunas. Más de 72 horas tenemos que ver no solamente el aporte líquido, sino también el aporte calórico, ¿no es cierto? Y en la nutrición parenteral tenemos que tener en cuenta el flujo de glucosa que le vamos a administrar. Si vamos a utilizar una concentración de glucosa mayor a 12.5 gramos, eso significa que vamos a necesitar una vía central, tiene que estar canalizado. Pero si vamos a utilizar una dextrosa menor al 12.5 al 10, pues podemos darlo por vena periférica. La sugerencia es que estos pacientes, que significa que son graves, que corren riesgo de muerte, que en cualquier momento vamos a necesitar utilizar flujos de glucosa alta, lo ideal es que tengamos una vena central, ¿ya? Ahora, las indicaciones de cirugía: absoluta, perforación intestinal. Signo: neumoperitoneo. Nuevamente repetimos. Indicaciones relativas: cuando hay una masa abdominal fija, cuando hay empeoramiento clínico, acidosis persistente, trombocitopenia, necrosis intestinal. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico que utilizan? Drenaje peritoneal, resección intestinal, hay que resecar, ¿no es cierto?, enterostomía y anastomosis diferida. Entonces, ya volviendo a repetir, el tratamiento por estadio o por etapas, como lo hemos visto ahí anteriormente en los criterios de Bell. Aquí tenemos el estadio 1, que es lo que debemos hacer: antibióticos. Antes de colocar antibióticos debemos policultivar todas las secreciones que sean posibles. Entonces, obviamente, si los cultivo y el paciente evoluciona bien en el estadio 1, ¿qué significa el estadio 1? ¿Cuál es el diagnóstico del estadio 1? Es una sospecha, ¿no es cierto? Policultivamos al paciente bien y nos viene el cultivo negativo, suspendemos antibióticos, ¿no es cierto?, y empezamos a alimentarlo. Si tenemos en el estadio 2, ya ahí vamos a empezar con nutrición parenteral, ver si hay compromiso respiratorio, dar el apoyo respiratorio dentro de lo que es necesario, si necesita oxígeno, ver qué tipo de oxígeno le vamos a administrar, antibióticos, policultivar, drogas vasoactivas. Y obviamente este paciente, estamos hablando que no hay todavía una neumatosis intestinal, por lo tanto sigue siendo una sospecha, ¿ya? Una sospecha de NEC. Pero cuando ya llegamos al estadio 3, ya nosotros estamos hablando de que ya en este paciente ya hay un neumoperitoneo. Si hay una neumatosis, ya hay este es el estadio 2, ¿ya? En el estadio 2 es una neumatosis intestinal, esto ya no es una sospecha, es una leve. Neumatosis leve. Claro, no, neumatosis ya es una de confirmada, ¿ya? Aquí es una sospecha, estamos hablando de diagnóstico, ¿ya? Aquí estamos hablando de diagnóstico.
Aquí estamos hablando de diagnóstico y ya los estamos estratificando solamente en estadio 1, en estadio 2 y estadio 3. ¿Ya? O sea, de acuerdo a la clasificación de Bell, hacemos 1A, 1B, 2A, 2B. Aquí lo estamos uniendo. El estadio 1, para que lo entendamos, es una sospecha. En el estadio 2 tenemos ya una neumatosis. La neumatosis hemos dicho que es el signo patognomónico de una NEC. Entonces aquí ya es una NEC confirmada. Aquí es una sospecha, aquí es una NEC confirmada y aquí ¿qué es? El diagnóstico. Una NEC grave. Una NEC con perforación, ¿cierto? Perforada, ¿ya? Para que más o menos vamos viendo y estratificando y haciendo resumen. ¿Cuáles son las complicaciones agudas? Sepsis, shock, coagulación intravascular diseminada y perforación intestinal. Las tardías, estenosis, síndrome de intestino corto, que va a depender del tanto que han resecado, retraso del crecimiento y alteraciones neurológicas. Ahora, ¿cómo hacemos la prevención? Las medidas preventivas, hemos dicho cuáles los factores que protegen la leche materna exclusiva. Alimentación trófica gradual, probióticos que algunos lo usan, otros no, en lo general se usa, y la prevención de la sepsis, la higiene y todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces, finalmente lo tenemos a Sir Lewis, que dice, cada vez que aprendemos algo nuevo y sorprendente, lo fascinante es darnos cuenta que antes estábamos equivocados. Siempre podemos equivocarnos, ¿no es cierto? Podemos caer, podemos tropezar. Lo importante es levantar. Y si estamos equivocados, pues obviamente aprender otra vez o reaprender, diríamos, ¿no? Y aquí finalmente ya es un resumencito de cómo debemos manejar las patologías quirúrgicas neonatales, ¿ya? En lo general, ¿qué es lo que debemos hacer? El objetivo del manejo integral, nuestro objetivo principal es mantener la vida del recién nacido, corregir el defecto anatómico, prevenir complicaciones, favorecer eso, el crecimiento, el desarrollo normal, que tenga una calidad de vida y disminuir las secuelas funcionales. Entonces, nosotros hablamos y decimos vamos a hacerlo por etapas. La etapa 1, ¿a qué significa? Desde el inicio, ¿no es cierto? El diagnóstico prenatal. Entonces, ¿cuál es el objetivo del diagnóstico prenatal? Es un resumencito de todo lo que hemos hablado, ¿ya? El objetivo es tratar de identificar si tiene o no tiene una malformación. Dependiendo de ello, planificar dónde es el nacimiento. Desde ahí empezamos, ¿ya? Si tiene una malformación o sospechamos o está diagnosticada prenatalmente, tenemos que saber que ese paciente tiene que ser referido, que ese paciente tiene que ser atendido en un centro de tercer nivel y obviamente que tiene que tener todo el equipo especializado para darle esa atención que siempre debemos de tener una atención oportuna. Luego, la etapa 2 ya es en la sala de parto. ¿Qué hacemos en la sala de parto ante un paciente que tiene o viene con una sospecha de un diagnóstico prenatal de una patología quirúrgica? Primero tenemos que pensar que la cirugía viene después, que no todas las patologías congénitas, ya lo hemos hablado, el tratamiento es quirúrgico, que lo primero que hay que hacer es estabilizarlo. Y la estabilización, pues obviamente empezamos en la sala de parto dándole una buena temperatura, todo lo que hemos hablado y lo que significa la atención en la sala de parto. La etapa de 3 ya sabemos que es una patología congénita, que es una patología quirúrgica y que va a entrar a una cirugía. Entonces, una vez que ya lo hemos recibido, prepararlo para que vaya a una cirugía. Entonces, en esa preparación se va a quedar internado en una unidad de cuidados neonatales y obviamente que ya hemos hablado que lo primero es quedarse en ayuno absoluto, NPO, ¿no es cierto? ¿Eso qué va a prevenir? La aspiración, la distensión abdominal. Luego, colocar una sonda de descompresión, estamos hablando de lo general, lo que ustedes tienen que hacer en todo paciente quirúrgico, ¿no es cierto? Esta sonda orogástrica va a permitir aspirar aire, disminuir la distensión y disminuir el riesgo de vómito. Luego, manejo de líquido, manejo de la hidratación. Los pacientes debemos saber que ellos no solamente necesitan el aporte de líquido, sino también necesitan el aporte de calorías. ¿Y cómo lo administramos de calorías? Manejando lo que son ya las nutriciones parenterales y aquí en la primera instancia le vamos a manejar con glucosa sabiendo ya los requerimientos mínimos de los flujos de glucosa por minuto y también los electrolitos que también ya se los he repetido hasta el cansancio.
Primer día de vida, solamente una glucosa. Segundo día de vida, empezamos con sodio. Tercer día de vida, con potasio. Flujo de glucosa, recién nacido a término, 4 a 6 miligramos por kilo por minuto. Este es un pretérmino, vamos a manejar flujo de glucosa de 6 a 8 miligramos por minuto. Voy a calcular y dependiendo de los gramos que yo necesite, ya voy a tener la concentración de glucosa. Y esa concentración de glucosa, que me va a permitir darle el flujo de glucosa que yo quiero, ya la tengo que preparar si no viene estandarizada. Ya hemos hablado que las glucosas estandarizadas vienen al 5, al 10 y al 33%. Pero puede ser que para ese flujo de glucosa necesite yo una concentración del 7%, entonces tengo que mezclar soluciones. Una solución menor y una solución mayor. Si es al 7, tengo que mezclar una al 5 y otra al 10%, ¿no es cierto? Que también ya lo hemos hecho en los niños. La termorregulación que viene desde el momento de la sala de parto, ¿no es cierto? Donde intentemos mantener una temperatura de 36.5 a 37.5. Pero no solamente en la sala de parto, sino también en la unidad de terapia intensiva. Hacer controles de lo que es la parte metabólica, tanto en lo que es la glicemia, el calcio, las acidosis, las alteraciones electrolíticas. Dependiendo de que tenga alguna alteración, pues hacer las correcciones respectivas de acuerdo a los protocolos. Y luego ya pensar en antibióticos, ¿cierto? Cuando está indicada, cuando hay una enterocolitis, cuando está perforado, la gastroquisis, en la sepsis sospecha o varicela, ya nosotros ya sabemos, ya lo hemos hablado, en qué momento debo utilizar de manera apropiada el uso antibiótico, sin caer en el uso de antibiótico indiscriminado, ¿no es cierto? Ahora, la etapa 4 ya es la evaluación prequirúrgica. Va a ir ese paciente a cirugía, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La evaluación prequirúrgica. Todo paciente, independientemente de que sea un neonato, de que sea un niño, de que sea un adulto, cuando va a ir a cirugía, tiene que hacer la evaluación prequirúrgica. Entonces, en esa evaluación prequirúrgica, para que vaya el cirujano o el anestesista, que son los que van y hacen las evaluaciones, ustedes tienen que tener de todos los laboratorios para que esté el paciente estabilizado y pueda entrar con mayores probabilidades de que la cirugía sea un éxito. Un hemograma, una proteína C reactiva, una gasa, electrolito, glicemia, función renal y grupo sanguíneo. Y luego los estudios por imágenes, según la patología, las radiografías, las ecografías y los ecocardiogramas. En la etapa ya 5 ya viene la corrección, que ya hemos hablado, ¿no? Siempre la corrección quirúrgica, ver la cirugía de emergencia, la cirugía de urgencia, si son cirugía diferida, cirugía temprana. Quien define es el equipo de cirugía. ¿En qué momento vamos a operar? Lo que nosotros hacemos es estabilizarlo y darle las condiciones para que vaya al acto quirúrgico y no tenga riesgo. Y luego ya el paciente va, lo opera y ya vuelve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El cuidado postoperatorio. Fíjense que todo es una secuencia. Desde antes del nacimiento, durante el nacimiento, después del nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, los cuidados postoperatorios. Y ahí ya es el manejo integral. Aquí decimos manejo integral. Cuando hablamos de manejo integral, hablamos de un todo, ¿ya? Lo mismo en el equipo. Tiene que haber el pediatra, tiene que haber la nutricionista, tiene que haber los cirujanos y obviamente ese paciente necesita un monitoreo continuo. Está monitorizado con saturación, frecuencia cardíaca, presión arterial y balance. ¿Qué significa el balance diario? Cuantificar cuántos son los ingresos, cuántos son los egresos y obviamente tratar de evitar en lo posible de que tenga un balance neutro o tenga un balance positivo exagerado. Un balance neutro, ¿qué significa? Que no está recibiendo el aporte de líquidos adecuados y se nos está deshidratando. ¿No es cierto? Tenemos 3 tipos de balance. El negativo, el neutro y el positivo. ¿Ya? Entonces, el manejo del dolor es importante, ya les he dicho, en la actualidad se lo considera manejarlo al niño que sabemos que tiene dolor, tenemos que entenderlo y utilizar, es un estándar de calidad y hay diferentes escalas. Yo les he traído aquí la escala de Kries, ¿no es cierto? Y darle antibióticos, paracetamol, opioides, dependiendo del tipo de dolor que tiene. Y aquí la tenemos ya la escala de Kries, que tenemos los parámetros que van de 0 a 1 al D, puntuación de 0 a 1 al 2,
los parámetros que vamos a evaluar: el llanto, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la expresión del niño y los periodos de sueño que tiene. Dependiendo de cada ello, pues obviamente vamos a evaluar si tiene o no tiene llanto y qué tipo de llanto, o perdón, qué tipo de dolor es. Si es un dolor leve, es un dolor moderado o es un dolor ya grave, ¿no es cierto? Por el tipo de estos parámetros que nosotros lo tenemos. Otra cosa que es muy importante en el manejo integral de las patologías quirúrgicas es tener cuidado con la posición que tenemos que tener con el paciente. Es muy frecuente que si a veces nosotros no lo vemos y vamos a suponer que la patología es qué sé yo, una gastrofisia o un calocele, y lo pongamos de barriga, pecado mortal, ¿no es cierto? O que tenga un hieromeningocele, lo pongamos de espalda. Entonces tenemos que ver nosotros cuál es la posición correcta y tratar de evitar que el paciente, pues obviamente, tenga más dolor, y que tengamos nosotros el cuidado y la precaución de que el paciente esté protegido de esas posiciones que le puede significar aumentar el dolor. El soporte nutricional, ya hemos dicho que se le puede dar a través de vía enteral y también a través de la vía parenteral. La vía parenteral son las nutriciones parenterales cuando no podemos nosotros alimentarlo. La nutrición enteral ya se le va iniciando progresivamente dependiendo de cómo evolucione el niño. Otra cosa que es muy importante es prevenir las lesiones de piel, minimizar adhesivo, uso de apósitos y material. Y esto se lo ponemos porque generalmente lo vemos, ¿ya? Vemos que lo cubrimos demasiado, vemos que lo pegan con tegader, con cinta adhesiva, y la piel del niño es totalmente frágil. Entonces, para hacer la elaboración lo despegan, no tienen cuidado, el niño tiene los gestos de dolor y obviamente puede llegar hasta un shock. Con esto creo que hemos acabado, hemos finalizado un enfoque